Mariana, Sebas, ¿cómo están? Ok. Sebas, Bien. ok, muy bien. Me alegro por los dos. Ah, Como ven, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso por lo que son las pilas. En este caso vamos a trabajar específicamente con pilas estáticas, es decir, manejadas desde un arreglo. Ahora, como ya hemos dicho, las pilas son estructuras de datos eh, similares a las listas. Nos permite ingresar datos, obtener datos. ¿Cuál es la diferencia? Que una pila está capada. Solamente podemos extraer e ingresar datos del mismo lugar, que es al final de la fila, al final de la pila. Es decir, solo podemos acceder al último elemento guardado. O mejor dicho, solo debemos acceder. Podemos decir que una pila es una lista que tiene restringidos muchos métodos. ¿Por qué? No podemos realizar búsquedas. No podemos insertar en un lugar que no es el final. No podemos eliminar datos de un lugar que no es el final. Y muchas veces pensaremos, pues está muy limitada, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos esto si tenemos la lista que cumple más funciones? Sí, pero justamente esta limitación de datos nos permite hacer cosas eh, como apilar datos, que básicamente es tener un control de cuál ha sido el orden de registro de los datos. Porque imagina, si tú quisieras llevar un orden de registro y tienes una lista donde puedes ingresar datos por cualquier posición, pues técnicamente no podrías tener bien el control, porque al momento de ingresar uno adelante, otro atrás y otro en medio, pues ya perdiste el orden en el que fueron ingresados. En cambio, en una pila no, ese dato o ese orden siempre se va a mantener constante. ¿Cómo se crean las pilas? Bueno, pues podemos trabajarlo de diferentes formas, ¿no? O sea que tengas un arreglo y crees un índice en tu estructura main, o bien crear una estructura similar a los datos de una lista que contenga un índice, que contenga el tamaño y que contenga un arreglo. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Qué métodos contiene una pila? ¿Ok? En una pila podemos hacer únicamente una definición, dos métodos principales. La inserción al final, que aquí le vamos a llamar push, y la eliminación del final, que le vamos a llamar un pop. Entonces, una pila solo podemos ver push y pop. Funciona de la misma forma que funcionan en una lista. El, el push va a añadir un dato al final de la pila y el pop va a tomar el último dato y lo va a regresar al usuario. Por tanto, una pila no puede ordenarse. Justamente el push, entonces es, como les digo, muy similar a lo que teníamos. Vamos a verificar si hay espacio en la lista. Si sí, entonces tomamos un valor que el usuario va a requerir y lo colocamos al final de la pila. Y finalmente aumentamos el índice a la siguiente posición. Verificamos, leemos y colocamos el índice. Entonces verificamos, por ejemplo, tenemos un 5, lo colocamos. Tenemos un 8, va delante del 5. Tenemos un 1, va delante del 8. Tenemos un 3, va delante del 1. Y tenemos un 2 que va delante del 3. Entonces ahí vemos que se actualizan todos los índices hasta que la lista ya queda llena. Sería, pues, como ven, es bastante sencillo. Es una eliminación, queda eso. Es una inserción al final, no tiene mucho más misterio. Y por el otro lado tenemos el pop, que en este caso verifica si la lista está vacía. Si no, entonces borramos el valor que se encuentra al final y se actualiza el índice restándole una posición. Verificamos y restamos el índice. No está vacía, podemos borrar el dato. No está vacía, podemos borrar el dato. No está vacía, podemos borrar el dato. Y así sucesivamente hasta que pues nuestra lista quede totalmente vacía, ¿no? Entonces esto sería el funcionamiento de un pop. ¿Dónde las podemos usar? Bueno, las pilas estáticas podemos usarlas para indicar el máximo de procesos recursivos, por ejemplo, que es un sistema. Eh,
no sé si se los había comentado, pero sus ordenadores funcionan con una pila para todos los procesos que tienen que hacer. Principalmente los recursivos. Cuando tú haces múltiples llamadas, tienes la llamada principal. Cuando haces una llamada recursiva, la nueva llamada se coloca por encima de esta. Y así sucesivamente hasta que llegue al último de los casos, al que se resuelve pues la forma más sencilla. Entonces, resuelve el primero, retorna el resultado al segundo, resuelve el segundo, retorna el resultado al tercero y así sucesivamente hasta que toda la pila de procesos se haya terminado. En este caso hablamos de procesos recursivos. Algo diferente sucede con los otros procesos, porque lo que hace es trabajar con una cola. Tú ingresas un proceso, mandas otro a hacer, mandas otro, y hasta que no se termine el primero que mandaste, no va a poder avanzar al siguiente. Si se dan cuenta, estos dos modos de trabajar pues, son diferentes. Para el recursivo, como dependemos del resultado del resultado anterior, tenemos que trabajar con una pila. Y en los procesos normales, en los que pues casi cualquier ordenador, hacemos una cola. ¿Por qué? Porque necesitamos ir terminando uno por uno para avanzar. ¿Ok? ¿Todo hasta aquí, ok? Ok. Y bueno, podemos también hacer uso de esto en una calculadora, ¿no? Registramos los últimos valores ingresados y vamos a irlos operando hasta que quede totalmente vacía. Entonces nosotros podemos trabajar justamente con estos métodos, tanto el push, el pop y la pila en general. Que si se dan cuenta, pues es una estructura bastante simple a comparación de la lista, ¿no? Que tenía muchos eh, métodos, tenía muchos datos para registrar y demás. En el caso de la pila, pues no es así. Está muy capada, tiene una cantidad de datos muy pequeña. O bueno, mejor dicho, una información que no es tanta como la de la lista, en cuestión de métodos. Porque en su estructura van a ver que es prácticamente lo mismo. No, espera. Aquí está. Ok, entonces, miren, primero que nada les vengo a presumir que le cambié el colorcito a mi Visual Studio. Como ven, se ve más bonito. Entonces, nosotros tenemos aquí el archivo de las pilas. Vamos a incluir las dos librerías que no pueden faltar. Que por un lado es stdio y por el otro va a ser include stdlib. Ok, tenemos estas dos. Vamos a crear aquí el main y vamos a retornar un 0. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear la estructura. ¿Cuál va a ser la estructura de la lista estática? Que de la pila estática. Pues como habíamos dicho, primero vamos a definir un tipo, typedef struct. Como habíamos dicho, va a contener los mismos componentes que una pila. Y estos son, primeramente, un índice que va a controlar la posición en la que vamos actualmente en la pila. Tenemos también un máximo que nos representa cuántos datos podemos guardar. Y tenemos un arreglo que nos indica dónde vamos a guardar esta información. Ahora, nosotros podemos hacer un método que nos pueda crear la pila.
Entonces creamos el método crear pila que recibe un máximo. Este máximo es el que vamos a asignar luego a este valor de aquí. Y dentro de esta vamos a hacer toda la inicialización de una pila. Además de ello, también podemos hacer sus operaciones básicas, que dijimos que es un push, donde se recibe una pila estática, que tiene que ser en puntero, para que podamos acceder a su posición de memoria y modificarlo, y un dato del tipo que corresponde. En este caso, pues un tipo int, ¿no? Porque es lo que estamos guardando. Entonces aquí vamos a colocar un número. O bueno, dato. Esto sería lo del push. Y ahora lo del pop. El pop va a recibir del mismo modo una pila estática. Y esto es lo único que va a recibir. Si nos damos cuenta, pues es bastante sencillo. Vamos a crear auxiliarmente una función para verificar si está llena, bueno, si está vacía. Y otra si está llena. Pila vacía, donde recibe la pila estática y solo recibe la pila. Y vamos a tener otra que va a ser pila llena. Ok, entonces en este caso vemos que son los únicos métodos que requerimos que tenga una pila estática. Muy bien, para implementar el primero, pues escribimos pila estática, crear pila, y acá recibimos el máximo. ¿Y qué va a ser lo que sucede aquí adentro? Pues lo que sucede es que vamos a crear la pila desde aquí, asterisco nueva pila, haciendo uso de un malloc. ¿Para qué? Nosotros no podemos regresar la posición de memoria de una variable desde un método, ¿ok? Es decir, no podemos crear aquí esta pila y asignarle sus valores por el puntito. Y después hacer return and nueva pila. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos una llamada a una función, esta realmente no está, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Está creada en un espacio aparte del programa. Es como que la usa momentáneamente. Como no está dentro del main, esto se considera que es temporal. Entonces guarda una posición aquí de la memoria. Sí, pero no la puede regresar. Porque, pues no, este es un dato que va a ser temporal, es decir, no lo va a guardar permanentemente. En cambio, si nosotros aquí lo guardamos como un puntero y hacemos uso de una pila, bueno, de un puntero, por ejemplo, con malloc, y aquí colocamos size of pila estática, aquí sí va a guardar la posición de memoria y sí nos va a poder retornar esa posición. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? En que en la primera estamos guardándolo dentro de la misma función que es temporal. Y aquí ya cuando hacemos uso del malloc, el malloc obtiene una posición de memoria dentro del programa. Es decir, ya no está trabajando solamente en el espacio de la función, sino que esta ya obtiene un espacio de cualquier parte de la memoria. Entonces, cuando nosotros lo usamos, ya creamos aquí un espacio en memoria. Cuando creamos ese espacio, ahora sí podemos usarlo. Porque el funcionamiento de esa posición no va a estar ligada a la función per se, sino al valor que haya obtenido, o bueno, a la posición que haya obtenido la nueva pila. Ok, sí, no, más o menos. ¿Mm? ¿Se escucha o no se escucha bien? Ok. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a asignar ahora la nueva pila, guión, arreglo. Y aquí se coloca vamos a colocar justamente un malloc igual, que en este caso, ¿qué tiene que ser? Pues un puntero de tipo int. Y acá podemos hacer un calloc, ¿no? Para inicializar todas las posiciones en 0. Entonces aquí colocamos cuántas posiciones va a tener el máximo de posiciones.
¿Y qué es lo que va a guardar? Pues un int. Ahí está. De esta forma tenemos la creación de la pila. Muy bien. Y ahora todos los demás métodos. Pues vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Primeramente, el método del push. Ok, ¿qué vamos a hacer con el push? Con el push simplemente accedemos, obviamente verificamos si la pila está llena, y si la pila no está llena, aquí le pasamos asterisco pila. Ok, si la pila no está llena, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va justamente a acceder a pila en arreglo, en pila en índice. Recordemos que índice guarda la posición en la que se encuentra la pila actualmente, o bueno, la posición donde está el dato libre. Ahí guardamos el dato y después actualizamos el índice de la pila. Ok. 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 Bueno, entonces tenemos esta de la... Checamos si está llena la pila. Si no está llena, pues entonces ingresamos aquí. Colocamos el dato y actualizamos el índice. Después tenemos el pop. En este caso, el pop, me equivoqué, tiene que ser de tipo int porque nos va a regresar el dato que estamos guardando en la pila. Aquí tenemos el pop. Aquí lo que vamos a verificar es si la pila no está vacía. Y dentro de él vamos a hacer algo bastante sencillo, ¿no? Que va a hacer que la pila en el índice va a reducirse en 1. Pero previamente vamos a obtener el dato. De hecho, no, porque cuando lo actualizamos... si estaba en la 5, se mueve a la 4. En la anterior llenamos el 4. Ok, entonces aquí lo que podemos hacer es retornar el dato que se encuentra en el índice, es decir, retornar pila en arreglo, en pila, en índice. Ahora vamos a tener aquí este otro problema. Si nosotros no tenemos, o bueno, si la pila ya está llena, entonces retornamos un -1, que nos va a indicar pues, que no hay ningún valor válido ahí dentro. Ahora, la pila vacía. Para checar si la pila está vacía, simplemente necesitamos hacer un return y validar que la pila en el índice sea diferente de 0. Ok, y caso contrario vamos a checar si la pila en el máximo, perdón, la pila en el índice es igual a la pila en el máximo. ¿Por qué en el máximo? Porque recordemos que el máximo nos indica cuántos datos podemos guardar. Si el índice y el máximo son los mismos, quiere decir que la pila pues ya se completó. Si no son los mismos, pues entonces todavía tenemos espacio. Y acá en la pila vacía, pues va a estar vacía siempre y cuando sea igual a 0. Si es el valor diferente de 0, 1, 2, 5, 10, la pila no está vacía, todavía tiene contenido dentro, entonces podemos seguir removiendo datos. Como vemos, pues son solamente 4 métodos que pues están sencillos de implementar, ¿no? Ahora nosotros podemos aquí justamente crear una pila estática y creamos aquí la pila. Obtenemos desde crear pila, que es el método que nos permite crearla, y le asignamos un tamaño, por ejemplo 10 datos. De hecho aquí vamos a hacer un define de el tamaño de la pila, ok, y voy a colocarlo hasta arriba.
Ahí está, define, tamaño, y vamos a guardarle un 10. Ok, entonces aquí yo tengo el tamaño de la pila. Lo que puedo colocar aquí adentro va a ser un for. Ajá. Vamos a importar también time include time.h. Este libre de digo, creo que ya. Ok. Entonces aquí generamos un número aleatorio. Vamos a hacer srand time y le pasamos el puntero nulo. Luego vamos a llamar a la primera, es decir, un rand nada más. Y acá vamos a colocar un int, bueno, un short que vaya desde i igual a 0 hasta i menor que, en este caso, que el tamaño. Punto y coma, incrementamos i. Ahora pues vamos a decir simplemente que vamos a hacer un push. ¿Y a qué vamos a pusher? Pues vamos a pusher la pila y le vamos a pasar un dato que va a ser un número aleatorio generado de 0, bueno, de 1 a 15 y vamos a sumarle 1. Entonces este nos va a generar entre 1 y 15 un número aleatorio y lo va a pushear dentro de la pila. Y lo que vamos a hacer después va a ser lo mismo, pero vamos a hacerle un pop. Vamos a pasarle simplemente la pila y vamos a obtener justamente el valor que nos está regresando. Printf, aquí colocamos esto, por ciento de dato pop, o bueno, vamos a ponerle pop y nos muestra el resultado que obtuvimos. Entonces yo aquí pues me bastaría con hacer una compilación, que es con un gcc -o pilas estáticas .exe pilas estáticas .c. Nos dice que not pila vacía, ¿qué dice? Error en función pop. Dice, ok, pocos argumentos, me falta pasarle aquí la pila. De hecho, aquí vamos a colocar un else y vamos a indicar nada más que la pila está llena. Y acá en este otro caso vamos a colocar un printf y le indicamos que la pila está vacía. Ok, un barra n en ambos casos. Ahora sí. Entonces, ahora sí, lo compilamos. Y ahora vamos a ejecutar el pilas estáticas.exe. Ok, aquí falta una barra n para que se vean los datos. Ok, compilamos, ahora sí cls. Y vemos que en este caso genera el 13, el 15, el 14, el 6, el 7, el 10, el 11, el 4 y el 3. Estos serían todos los números que genera. Donde el 13 es el último dato que hemos ingresado y el 15 el primero. Podemos inclusive cambiar este rand por un dato, ¿no? Y leer nosotros ese dato desde la consola. Int dato. Ok. Entonces aquí yo colocaría printf. Ingresa un dato a insertar en la pila. Y aquí coloco un scanf, donde le digo que vamos a leer un dato de tipo entero y lo vamos a guardar dentro de dato.
Entonces vamos a decirle GCC y le ingresamos, por ejemplo, un 10, luego un 15, luego un 20, un 25, un 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Pues en este caso vemos que fuimos colocando todos de forma ascendente y nos lo regresa de forma descendente porque está popeándolos, es decir, está eliminando el último que registramos, que fue el 55, luego el 50, luego el 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 y 10. Ahí podemos verlo, ¿no? Ahora, podemos aquí colocar, hacer una modificación. Printf, suma de datos, y vamos a crear aquí una función que va a hacer una suma y que va a recibir una pila estática y va a decir entradas. Nosotros aquí podemos hacer que haga toda la suma del resultado. Printf, o directamente retornarlo aquí. Vamos a hacer un int. Vamos a crear acá dentro un int resultado. Y hacemos un return del resultado. Ahora, pues nosotros tenemos esto. Vamos a cambiar esto acá adentro, acá abajo. Y aquí vamos a cambiar por entradas en el máximo. Entonces aquí accedemos hasta I++. Hacemos el pop del dato. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a checar primero si not pila vacía. Si la pila no está vacía, entonces vamos a acceder aquí. ¿Qué pila vamos a mandar? Pues esta pila. De lo contrario, pues si está vacía, pues no tiene chiste que hagamos el pop, ¿no? Entonces vamos a hacer... de hecho, como tenemos hasta el máximo, no debería de haber problema con esto. De hecho, aquí tendría que ser hasta el índice, porque si no, sí vamos a tener problema. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el resultado vamos a sumarle lo que tenga el valor que nos devuelva el pop de las entradas. Con esto que estamos haciendo, vamos a hacer una suma de todos los datos que vayamos guardando aquí. Entonces vamos a colocar suma de datos. Y yo puedo obtener justamente aquí debajo el resultado. Barra t por ciento d. Y aquí vamos a colocar justamente el resultado de suma, pasándole la pila de datos, ¿no? La pila. Como vemos, pues aquí la suma obtiene esta pila, nos regresa un entero y demás. Esta sería una forma en la que nosotros estamos trabajando directamente con una pila. ¿Ok? Ok. Entonces acá lo guardamos, punto y coma. Aquí, por ejemplo, coloco un 5, un 3, un 8, un 6, un 7, un 9, un 6, un 2, un 3 y un 5. Entonces lo que va haciendo, tal. De hecho, aquí está mal algo. Más igual, resultado 25. Ahorita reviso qué es lo que está mal. Pero hay aquí una parte que no me convence. Vamos a hacer aquí un printf. Vamos a cortarlo. Puppet. Ok, vamos a decir que aquí que Puppet es igual al de entradas. Vamos a colocar aquí los datos que estamos sumando, que sería resultado más por ciento de entrada más. Ok, aquí vamos a colocar un Puppet igual, y aquí debajo vamos a colocar un printf
%d barra n, resultado. Y aquí le tenemos que pasar el resultado, el puppet, más igual al puppet. Ahí está. Vamos a ver si nos los muestra bien en esta ocasión. Entonces aquí colocamos 10 más 5 más 3 más 5 más 8 más 6 más 10 más 5 más 7 más 2. Entonces nos dice 0 más 2, 2. Luego nos dice 2 más 7, 9. 9 más 5, 14. 14 más 10, 24. 24 más 6, 30. Resultado, 30. Pero aquí se dan cuenta se quedó hasta la mitad de la pila. ¿Hice alguna división entre 2 o algo así? Según yo, no. Vamos a intentar hacer esto. Ok, y vamos a copiar estos datos, a cortarlos mejor dicho, y los colocamos aquí dentro. Na, 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 na. 5, 6, 8, 17, 25, 32, 38, 41, 46, 56. Vemos que ahora sí nos suma todos los datos y aquí obtendremos la suma de todos los valores. Estamos haciendo una calculadora sencilla, pues sumando todos los datos de derecha a izquierda. Podríamos incluso cambiar esto y modificarle y aquí colocar operaciones, que también va a ser una pila, ¿no? Y esta pila pues tiene que ser de un tamaño menor a. Entonces yo aquí podría colocar otra pila, asterisco, pila OP, que va a ser de operaciones. Vamos a crear una pila, pero en este caso va a ser de tamaño -1. Entonces podríamos hacer esto mismo de aquí. Vamos aquí a poner pila llena, not pila llena, y aquí le pasamos el pila de operaciones. Vamos a crear acá un char que va a ser la operación, y eso es lo que vamos a guardar acá dentro de OP. Entonces dice, ingresa un dato a insertar en la pila. Acá hablemos a char y vamos a leerlo como carácter, y lo pusimos aquí como una OP. No va a haber diferencia porque un char es más pequeño que un int. A lo mejor me manda problemas porque son de diferente tipo. Entonces intentamos hacer un cast. Ok, entonces acá le mandamos esto, tal. Y aquí lo que podemos hacer es, si las entradas son diferentes de vacías, y también pues, obviamente no está la llena, no está vacía, la de operaciones. Entonces continuamos aquí adentro. Hacemos el dato puppet y vamos a hacer un int también. Bueno, vamos acá a op puppet, que va a ser la operación. Entonces aquí retornamos también op puppet, y esta la vamos a obtener desde operaciones. De hecho, para que esto se mantenga igual, vamos a hacer primero un pop de las entradas. Acá colocamos operaciones. No, a pop de operaciones. Pop operaciones. Ahora no va a ser solamente suma, vamos a colocar un switch y vamos a mandarle op puppet. Vamos a colocarle un case.
Bueno, vamos a imprimirlo primero como un print f desde el momento en que lo leemos. Nada más vamos a ver las operaciones que hay. Print f %d y el valor del carácter. Ok, no debería de tronar. Vamos a leerlo simplemente. Y vamos a ver cuáles son los valores. Sería suma was here. Ok. Vamos a tener que pasarle también operaciones a la definición. Acá. Entonces aquí coloco cls. Ok, and char. No, ¿cuál char? And op. op. Suma pila, ok, pila, op, ¿no? Pila de operaciones, que va a ser por aquí, pila, op, pila, op, ¿sí era op? Sí, entonces ahí deberíamos entenderlo. GCC, compilamos y simplemente vamos a ver cuáles los datos. Aquí vamos a tener que hacer un flush, un fflush para limpiar la consola, y vamos a pasarle que es el stdi. Con eso limpiamos la consola. Ahora colocamos un 10, acá, una operación a realizar. Y aquí vamos a decirle que puede ser bien un más, un menos, un por o un entre. Entonces aquí colocamos el GCC y ahora sí, pilas estáticas. Ingrese el dato en la pila. Vamos a colocar un 10, vamos a colocar un más. Y aquí nos dice que es el 43. Luego vamos a colocar lo que sea, un menos, 45, asterisco 42 y este es 47. Entonces me voy a guardar estos valores. Ok. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí, dentro del switch, pasar oppuppet y vamos a hacer un case, primero el case 43, que va a ser de la suma. Definimos aquí un break y colocamos la suma. Al final vamos a mostrar siempre el resultado. Entonces aquí colocamos esto. Pam, pam. Después, esto es para el case 43. Y tenemos otros 3 cases. Que sería el case 42. Perdón, 45. Que va a ser una resta. Entonces aquí le ponemos resta. Mostramos el resultado, el puppet, y aquí le ponemos un menos igual. Después tenemos un 42. Que va a ser una multiplicación. Y aquí en el 42 de la multiplicación vamos a poner pues aquí en lugar de esto producto o multiplicación, y acá va a ser obviamente división. En este caso, pues, si queremos hacerlo bien, lo que recomendaría sería hacer estos como floats. Aquí igual sería un float
Y también tendremos que cambiar el tipo de dato de operaciones. Bueno, vamos a dejarlo así. No es una suma ya, pero vamos a dejarlo de momento así. No, es mucho cambiar datos. Vamos a dejarlo de esta forma. Y las divisiones que pongamos solo las voy a poner entre 1. Ok. GCC, case 43. Ok, le dejé el case. Tiene que ser un case 47 para la división. Perfecto. Entonces aquí me va a decir, ingresa un dato. Vamos a ponerle un 10 más 5 menos 3 más 8 por 2 y sobre 1 que colocamos un más 5. Aquí nos dice que la pila se ha llenado. De hecho, vamos a hacer aquí una modificación. Si la pila no está llena, vamos a bajar el tamaño, que son solamente 5 datos, pero no está llenando tantos. Entonces aquí yo coloco esto, un 5 más un 3 menos un 8 por un 2 menos un 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Ya debería de estar lleno. No me debería demostrar esto. Vamos a guardarlo mejor que sea un int op. Y nos ahorramos de esto. Tele con un carácter y se pasa ahí. Porque se me hace raro. $10 más 5 menos 3 más 5 por 2. Ok, aquí no me gusta esto. Vamos a cambiarle esto mejor. Por un case 1, por un case 2, por un case 3 y por un case 4. Por de y le decimos 1 punto y guión 2 2 1 2 3 4, porque no me va a dejar hacerlo de otra forma, al parecer. Ok, pila OP, tal vez era por eso. Acá lo que voy a colocar es pila, ahí, por de, y acá le cambio, pila OP. Con razón ya decía que se me hacía rarísimo. Ok, GCC, CLS, pilas estáticas, vamos a sumar 10 menos 5 más 3 por 2 menos 1. Entonces nos dice tal. El resultado es 1. 1 menos 2 menos 1. No nos estás escribiendo esto. Estoy idiota. Ay. El case 43, el case 42.
y el 45 y el 42. Y acá es el 47. Ahí está. Podemos colocar 5 menos 3 más 8 por 2 entre 1. Vamos a dejarlo así. Operación 1, sumamos 5. Operación 2, sumamos 3. Operación 1 nuevo, sumamos un 4. Operación 3, un 2. Entonces ahora va haciéndolo de atrás hacia adelante. 2. El primer dato que está en la pila es un 2. Entonces, ¿cuál es el siguiente que guardamos? Un 4. Tiene que multiplicarlos. 2 por 4 va a dar 6. No. 2 por 4. Más igual puppet, más igual puppet, más igual puppet. Por igual puppet y entre igual puppet. Ahí está. Ya sea yo. Está muy raro eso. CCC. Pilas. 5. Le sumamos un 10. Le restamos un 6. Lo multiplicamos por un 2. Y le sumamos un 6. Entonces nos dice 6. La primera operación. Más 2. Entonces nos da 8. Después 2 por 6. Perdón, 8 por 6 nos da 48. Ya tienen resultado hasta aquí. Luego 2, que sería menos. Entonces sería 48 menos 10, que nos da 38. Y finalmente 38 más 5, que nos da 43. Y aquí pues tenemos esta mini calculadora, ¿no? Que puede hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En este caso, del último dato registrado hasta el primero. Podremos hacerlo igual con una cola de datos, ¿no? Que guarde los datos de forma inversa. Pero bueno, así sería un uso que podemos darle a la pila. Esto es trabajarlo directamente en C. Si ustedes lo quisieran hacer en algún lenguaje que trabaje con clases, por ejemplo Python, .py, si ustedes quisieran trabajarlo con un lenguaje que haga uso de clases, lo que podríamos hacer pues es definir acá class pila, perdón, dos puntos, y aquí dentro colocar pues lo mismo que hemos hecho aquí. Primero un ¿cómo se llama? Un índice, que el índice estamos en 0. Luego un máximo, que también está en 0. Y luego un arreglo, que va a ser vacío. Luego def, crear pila. Que aquí solamente le pasamos el máximo. Máximo. Asignamos, pila.máximo igual a máximo. Y después asignamos pila.arreglo igual a un 0 por cada dato en el rango de aquí hasta el máximo. Entonces esta sería la definición de la pila. Luego tendremos también el push, que recibe un dato, y en este caso hace si
La pila no está vacía. Perdón, no está llena. Esperen. ¿Qué pasó, Iván? No, todavía no, ¿por qué? Ah, no, todavía no llega. A ver si ya no tarda. Sí, ya me llegó. ¿Por qué? Sí, más o menos. Sí, sí, lo uso para todo. Sí, sale. Adiós. Aquí podríamos poner... Si se dan cuenta, pues estoy haciendo exactamente lo mismo que va en la parte de C, ¿no? Pero en este caso en Python, que tampoco es tan distinto. Aquí faltaría pila.arreglo, pila.índice igual a dato. Y también tendríamos, por otro lado, la definición, pero ahora del pop. En este caso no recibe ningún dato. Y solamente si la pila no está, not pila.pila llena, pila vacía, entonces retorna pila.arreglo en pila en pila.índice, pero antes necesitamos actualizar el índice para que se reduzca en menos igual 1. Y si no es esto, entonces retorna menos 1. Después, pila vacía. Ok, pila vacía, nada más nos va a checar. Retorna el índice es igual a 0. Y luego tenemos pila llena, que va a ser un no muy parecido, que va a ser un return. La pila.índice es igual a la pila en máximo. Sería lo que es conforma una pila. Y aquí yo, si quisiera trabajar con ellos, pues simplemente me hago algo como un for por cada en el rango del max. Vamos a definir acá max. Y le vamos a poner que es igual a 5 datos, por ejemplo. Entonces yo hago un pila.push. Y aquí le agrego un int de la entrada del usuario que le diga ingresa un dato a la pila. Y acá vamos a crear que nos falta decirle pila punto crear pila de el máximo. Ok, y acá pues además podría ser lo mismo, ¿no? Un for, pero que me haga un print de el dato que va a ser poped, que va a ser el último dato que hemos sacado, y va a ser una pila.pop. Aquí pues funcionaría exactamente igual. Yo guardo un 10, un 5, un 3, un 4 y un 7 y me regresa el 7, el 4, el 3, el 5 y el 10. Como vemos, pues así trabajan las pilas. Simplemente tienen sus métodos, que es el push y el pop.
y se pueden añadir y retirar datos del final. Podemos hacer diferentes cosas, sea hacer, por ejemplo, una calculadora, como les había dicho, guardar procesos dentro o lo que ustedes quieran. Entonces, sí, no, más o menos, ¿qué dicen? ¿Qué opinan sobre las pilas? ¿Creen que sí sean útiles o nada más están ahí por decoración? Ujú. ¿Por qué? ¿Y eso en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? ¿Para qué podemos usarlo? ¿Mm? ¿Cómo? Ah, realmente es mucho más interesante verle usos que podemos darle que trabajar con la pila per se. Por ejemplo, aquí dentro de la pila, ¿qué usos te imaginas que se le pueden dar? Es de las partes más importantes, porque así puedes tener ya una idea de cómo solucionar ciertas cosas, sí, ciertos problemas que surgen. Por ejemplo, te doy uno. Trabajar con caminos. ¿Por qué trabajar con caminos? Cuando tú estás haciendo esto, lo que te va, lo que vas a estar haciendo ahí constantemente es obtener el último elemento. Vas a checar de este último elemento hacia cuáles puedo ir. Ah, ok. Puedo ir a este y a este. Podrías que incluso colocar una función auxiliar que te indique si un dato ya está incluido dentro de la pila. Si ya está incluido, entonces no puedo pasar por ese. Si no está incluido, entonces del último dato busco otro camino posible. Si ya recorrí todos los caminos posibles por ese lado y todavía no encuentro el lugar a donde quiero ir, pues entonces borro el último dato. Y a partir del dato anterior, empiezo a buscar nuevos caminos. Y así voy haciendo hasta que encuentre una ruta en base justamente a esta pila que va a ir aumentando y decreciendo de alguno de los posibles caminos. Esto lo puedes hacer de forma pues, recursiva o directamente pues con una sola función que vaya recorriendo todos los posibles caminos dentro de la pila. Bueno, mejor dicho, dentro de un árbol, dentro de un grafo. Por ejemplo, si tú tienes un árbol binario, pues vas a estar checando dos posibilidades por camino. Si no se encuentra por la posibilidad uno, bueno, entonces tiene que estar en la posibilidad 2. Y si no, tienes que regresar a la anterior y ahora te vas a otra posibilidad. Y si no, te regresas a la anterior y buscas por las otras posibilidades. Si ya encontraste el dato, pues ok, genial, lo encontraste. Y si no lo encuentras, pues ya no, ya le dices que no lo encontraste. Pero si lo encuentras, con la pila ya tienes guardado todo el camino que seguiste, desde el último elemento hasta el primero. Entonces tú vas recuperando. Ok, el último nodo que pisé fue el 5. Bueno, fue el 7. Pero antes del 7 pisé el 6. Antes del 6 el 5. Antes del 5 el 2. Y antes del 2 el 1. Entonces ese fue el camino. 1, 2, 5, 6, 7. Para llegar a tu resultado. Ese sería un uso. Lo otro, lo que dijimos de procesos. Otra cosa, en, ah, en algún videojuego para guardar el, ¿cómo se llama? El Z-index, no sé si sabes qué es, que marca el índice de profundidad. Tú lo que vas haciendo es obtener los datos y apilarlos. El último que haya registrado va a ser el que está hasta enfrente, ¿no? Entonces vas apilando todos los demás hasta que el que esté enfrente pues, lo dibujas primero de todos. Y el resto de datos los vas a dibujar como últimos. Va, también es otra forma.
Entonces hay varios lugares donde puedes estar usando pilas. Depende de la circunstancia y depende también para qué quieras usarlo. A lo mejor te va a convenir más una lista porque vas a estar buscando datos. A lo mejor te va a convenir más una pila porque es una estructura más pequeña en general y que te permite justamente esto, ¿no? Apilar y desapilar datos. O a lo mejor estás trabajando con una cola, ¿por qué? Por la facilidad que tienes de poder ingresar datos y mantenerlos en espera hasta que resuelvas los primeros. O, por ejemplo, vas a tener que trabajar con un árbol porque vas a tener que llegar a un resultado en base a ciertas decisiones que tome el usuario. O tal vez tengas que trabajar con un grafo porque vas a tener muchas relaciones existentes alrededor de un mismo punto. Entonces todo es ir trabajando con las diferentes posibilidades y ver qué estructura o incluso qué conjunto de estructuras se ajustan más a solucionar un problema en específico. Al final de cuentas, las estructuras de datos son otras herramientas que tú tienes para poder resolver problemas. Si tú no usas una pila, bien puedes trabajar una suma, una calculadora, guardar procesos y hacer todo de una forma que no necesites usar una estructura. Pero la estructura ya viene, bueno, mejor dicho, ya está especializada para ciertos casos. Entonces a lo mejor es más eficiente y es mejor trabajar con la estructura que trabajar con tu otra solución. Entonces conocer esto pues, son solamente herramientas que pueden mejorar el resultado en ciertas actividades, ¿no? Y pues en este caso es todo en cuestión de las pilas. ¿Alguna duda, algo que quieran decir antes de?